Bueno, estamos grabando y retomamos. Esto es una experiencia perceptual, sensorial, donde a partir de ideas simples, de la percepción o de la reflexión, este recuerdo, este razonamiento, ven subrayo el porque este tiene que ver con lo particular. El movimiento al que hicimos referencia en otras clases, que es un movimiento inferencial. ¿Qué es una inferencia? Un modo de producir conocimiento. Un camino inferencial que podemos decir inverso al camino inferencial del racionalismo. El camino inferencial del racionalismo es la deducción, a partir de ideas universales, tienen la forma del para todos, para derivar ideas particulares. En cambio, como acá la clave está en que yo no puedo confiar en nada que no surja de mi experiencia, y todas las experiencias son particulares. Experiencia con esta computadora, con este vaso, con ustedes en tantos sujetos, estudiantes concretos. Entonces, subrayo el es lo particular de la experiencia actual, perceptual y que es actual. Entonces, bueno, va a haber un movimiento de lo simple a lo complejo, por asociación de ideas simples, están asociando entre ellas, vamos a poder construir el conocimiento, multiplicando los diferentes puntos de vista respecto de los objetos. Vamos a poder arribar, si bien no a lo universal, porque ahí enganchamos con la propuesta de David Hume recae en el, así como Descartes recae o cae en la metafísica, Hume, o el empirismo clásico, cae en el escepticismo. ¿Qué quiere decir escepticismo? Negar que la ciencia exista, o sea, negar que en rigor de verdad podemos acceder a un conocimiento universal, válido para todo tiempo y lugar, por lo que dijimos antes, porque lo único lo que yo puedo confiar es en esta experiencia particular. Pero yo no puedo acceder a todas las experiencias, infinitas experiencias habidas y por haber. Entonces me contento en su defecto con generalizaciones probables. Y esto no es menor, porque en general el empirismo inglés, o la escuela anglosajona, va a tener un fuerte carácter, digamos, practicista. Va a concebir la ciencia al servicio de la aplicación para producir, para fabricar, para controlar. Entonces, mientras se pueda generalizar y eso ocurra verdaderamente para la mayor parte de los casos, mientras que funcione, cumple su objetivo. El conocimiento está al servicio del desarrollo y del control social. Entonces, mientras sea una generalización probable, bueno, vamos a aplicarlo en la faz productiva, económica, política, sociológica, psicológica, fonoaudiológica. Y con eso alcanza, porque para eso está el conocimiento científico, para ser aplicado, para ser utilizado. Por eso también se habla del utilitarismo inglés. Pero olvídense de las esencias, de las trascendencias, si esto es una sustancia permanente o no. No, qué sé yo si es permanente la sustancia. Lo que yo sé es que esta sustancia, cuando le pongo tal reactivo, reacciona de esta manera. O cuando introdujo tal estímulo, obtengo tal respuesta. Y si eso ocurrió muchas veces, ya puedo generalizar que dado este estímulo, sobre ciertas condiciones iniciales, voy a obtener tal respuesta. Y eso funciona. Y eso sirve. Entonces, en ese sentido, Hume va a plantear esto de la causalidad. Decir que tal cosa es causa de esto otro, es ir más allá de lo que la experiencia observable me permite afirmar. Va de vuelta. Es decir que un hecho precedente, es la causa de un hecho subsiguiente, ya es decir, más allá de lo que podemos afirmar por la información que nos da nuestro sentido. Por ejemplo, si es por lo perceptual, ¿qué pasa si a unos kilómetros de acá
está en una descarga de un rayo sobre la Tierra. ¿Qué es lo que percibimos primero? El sonido. No, no, porque la velocidad de la luz es más La luz. alta que la El velocidad. relámpago. Claro, primero nos llega la luz. Pero tenía las cortinas cerradas. Está bien, buena respuesta, me gustó. Entonces, según lo perceptual, teníamos que decir que el rayo causó el trueno. Cuando en realidad es el mismo fenómeno, esa descarga súbita de energía produce al mismo tiempo esa descarga lumínica y sonora. Pero sí, eso sería un razonamiento de Hume. A juzgar por la percepción, caeríamos en un error. Entonces, que la causalidad no es posible conocer las causas de las cosas. La causalidad no es un conocimiento posible. Entonces, deja ni más ni menos que la causalidad por fuera de la ciencia, que es un hábito. Porque en realidad no importa la causa esencial de algo, importa que funcione. Por lo menos para la mayoría de los casos. Luego, también sosteniendo la evidencia en el yo, pero de una forma dialécticamente diferente, diametralmente diferente, tanto del a priorismo o racionalismo como del empirismo, va a ser Vico, va a decir que yo lo conozco y conozco en su verdad porque yo lo hice, porque yo lo hago, porque yo lo protagonizo, porque yo lo vi crecer, porque yo lo vi nacer. No me la vengan a contar a mí. Yo no toco de oído. Yo tengo un conocimiento verdadero y evidente porque yo lo hago. Por el obrar. Entonces la verdad está en lo verdadero para el historicismo, para la epistemología vickiana. Está en la acción. Es a partir de la acción que yo puedo abstraer consideraciones teóricas o hacer una conceptualización de lo hecho, o a partir de la acción también puedo establecer pautas o protocolos de observación o categorías de la observación, o sea, el momento teórico o el momento universal, el momento intelectivo se desprende del hacer como un momento, y el momento observante, sensorial y perceptual también se desprende del hacer. No hay un hacer sin conocer, todo hacer sin conocer y todo conocer es por la vía de un hacer. Entonces, en ese sentido va por el camino del medio la propuesta de Vico. Bueno, acá cuando habla de sujeto trascendental, dame unos minutos, ya vamos a hablar de sujeto trascendental. Hasta ahora, ninguna de estas tres epistemologías concibió semejante concepto. Hasta ahora lo que hay en el mundo está lo trascendental, que es lo que está por fuera del mundo, que sería Dios en caso de existir, y lo inmanente, lo que es propio del mundo. Vamos a llegar a la propuesta kantiana y caracterizar esta noción de sujeto trascendental. Se ve la idea de Vico, ¿no? Y lo pueden situar en las propias vivencias. Es decir, ¿vieron los chismes? Me dijeron que parece que, dicen que. Hay momentos que hasta que vos no vas y no lo ves, no lo constatás en presencia y la acción de estar allí, no lo puedes tomar como verdadero. O en todo caso, una cosa es que te digan cómo es el resultado de una cierta operación, tu conocimiento va a ser limitado a eso. Que el conocimiento que tenés, si vos encarnás esa operación, haces esa acción. En ese sentido, no se trata de tocar de oído. O una información traducida por la tradición, no es una información transmitida, mejor dicho, por la información sociogenética como el mito, no es un conocimiento producido por la especulación intelectiva razonante, y no es un conocimiento obtenido por la mera observación pasiva ahí de mente en blanco, sino que es un conocimiento por ser protagonista. Esa es la idea.
Pero no se vuelve limitado también esa forma de conocer, o sea, no es limitada. Sí, 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 es verdad, es limitada. Pero para eso se inventó el experimento, o sea, reproducir las condiciones de la realidad en un marco acotado y de control de variables. Entonces, bueno, por ejemplo, un acelerador de átomos, de protones o de partículas, como hay en Suiza, que tiene como no sé cuántos kilómetros de... Es un invento, una invención de que han hecho los físicos como para poder reproducir las condiciones de choque de partículas subatómicas. Entonces creen dioses de alguna manera, por así decirlo metafóricamente, porque son capaces de reproducir y ver nacer un fragmento de la realidad, un fragmento de la naturaleza. Entonces es como estar protagonizándolo. Lo mismo pasa con respecto a las problemáticas de las ciencias sociales, eh, o sea, tanto las problemáticas, las cuestiones de ciencias sociales como las ciencias humanas pueden ser vivenciadas y reproducidas, entonces, bajo situaciones de control. Pueden ser, no hace falta que sea necesariamente en un laboratorio, podés hacer una observación en terreno. Mejor todavía, una observación participante, como se le dice. Una observación participante abre a la posibilidad de conocer o investigar a través de la acción. Y ni que hablar, o mejor sí hablar, de lo que se denomina la investigación-acción participativa. Hay una modalidad de investigación, que se llama investigación-acción participativa, donde los y las investigadores justamente participan de la comunidad objeto o sujeto de la investigación, entonces ahí hay un protagonismo claro que permite un conocimiento valioso y fidedigno. Pero si yo hubiera podido decir, no hubiera dicho nunca que un experimento tiene que ver con algo histórico, sino con el empirismo en sí, digamos, el origen del empirismo, y no como un ejemplo de una Sí. epistemología historicista. Lo que pasa es que si vos decís experimentar, ahí hay una acción, el verbo, estás experimentando, no es que vos estás ahí en blanco, pasiva, esperando que tu sistema sensorial registre eventos que suceden independientemente de vos. Eso sería un empirismo ingenuo, un empirismo clásico. Bueno, ese es el que se denomina empirismo ingenuo, es decir, sostener el edificio del conocimiento a partir de, no, yo tabula rasa, yo en blanco, yo me limito a tomar registro. En cambio, si usas la palabra experimentar, estás introduciendo una acción voluntaria, deliberada y controlada. O sea que sos protagonista. O sea, se podría decir que el empirismo haría que yo, por ejemplo, no cruzaría un puente por no haber visto cómo se hizo. Entonces diría que ese puente se va a caer porque yo no vi cómo se hizo, ni tampoco vi las cuentas matemáticas que se realizaron y no confío en ese puente porque nunca he construido uno. Bueno, no, porque por lo que dije antes, en realidad la ciencia está al servicio es un conocimiento que está al servicio de satisfacer las necesidades que surgen en el proceso de reproducción social. Entonces, cuando hay un problema, un obstáculo en la reproducción social, se manda un despacho a, che, científicos y científicas, resuélvanme esta cuestión. Entonces, los científicos y las científicas resuelven de modo tal de pasarme luego a nosotros una fórmula, un protocolo para aplicar, dadas ciertas causas, va a tener cierto efecto. Ese es el utilitarismo, un modo de concebir la ciencia. Va de vuelta. Tenemos un problema, tenemos un virus que está matando gente. Entonces, virólogos, epidemiólogos, busquen por favor cuál es la vacuna. Y bueno, vos, digamos, salvo que seas un negacionista, que los hay, si a vos te dicen, bueno, está la vacuna, sea Sputnik, sea una, sea la otra, que pasó por fase 3 y está aprobada, chao, por favor, quiero la vacuna. Aunque vos no has visto esos experimentos y la comprobación de la eficacia de la vacuna. Pero vos querés a los gritos, estamos esperando, vemos todos los días si el spam, si dónde viene la convocatoria para vacunarnos, ¿no?
También puede ser que haya casos rarísimos, pero hay una alta probabilidad, justamente se mide en porcentaje de eficacia de las vacunas. Entonces, en un sentido muy estricto, esa sería la posición del protagonismo más estricto. Si yo no lo protagonicé, si yo no construí ese puente, no paso por él. Pero digamos que ahí hay que diferenciar lo que es el campo epistémico de la producción del conocimiento, que es del campo tecnológico de la aplicación. En el libro, sí. En el texto da el ejemplo de la naturaleza, que si bien no la conoce porque no la hizo, Tal cual. Sí puede experimentar. Exactamente. Muy bien, tal cual. Reproducir, aunque sea un fragmento de lo natural, y ver cómo nace, ver cómo surge, ver qué es lo que pasa. Tal cual. Bueno, una manera muy práctica, me parece didáctica y sustanciosa de introducir el pensamiento de Kant es con el concepto este de inversión copernicana. A ver, un segundito. Aceptar. No se puede minimizar, pero sí se puede compartir pantalla. Ahí está. ¿Se ve? ¿Se ve está ahí la imagen? Sí, ahí se ve. Bueno. Sí se ve. Sí se ve. Lo que sucedía antes de Copérnico, en varios siglos anteriores, pero también en la época de Copérnico, era que estudiosos del cielo veían un fenómeno al que no le encontraban una explicación, o les costaba encontrar una explicación racional conforme a los recursos cognitivos, que eran matemática, geometría, en fin. O le encontraban una explicación tan rebuscada, tan complicada, que era sospechosa de ser inexacta. Y el fenómeno en cuestión es que es una trayectoria de puntos luminosos o de planetas, si se quiere, que tenía esta forma. Ven acá, hay una especie de bucle, esta es una trayectoria lineal, que digamos que respondía, si no vemos esto, respondía a las trayectorias circulares o elípticas, que ya estaban dentro del saber especializado, pero al visibilizar, no alguien trasnochado, pasado de copa, sino muchos astrónomos profesionales y aficionados observaban el mismo fenómeno, de que entonces la trayectoria dibujada por este planeta incluía este bucle, esta vuelta sobre sí mismo, para luego seguir la trayectoria. Y esto, salvo que se trate de un planeta motor, con volante y todo, es inexplicable. Es tan difícil de explicar que generó las explicaciones más entreveradas, menos confiables y sofisticadas, y sin terminar de resultar convincente. ¿Cuál es la explicación para este fenómeno? Partiendo de la premisa de que tiene que haber una explicación racional a este fenómeno. ¿Cuál es la explicación racional a este fenómeno? Bueno, la inversión copernicana consiste en que, bueno, Copérnico partía de una premisa que es lo racional es real, y lo real es racional. O sea, tiene que haber ahí hay una racionalidad que hay que despejar. ¿Cuál es la razón? ¿Cuál es la explicación? Es decir, ahí no se preguntaba si efectivamente el bucle existe o no existe. Es decir, tiene una existencia porque es perceptible. Pero contrariamente al empirismo, no aquieta su avidez de verdad por lo que le informan los sentidos de observable, porque ahí lo observable está dando una información
que entra en contradicción con verdades que se consideran ya suficientemente establecidas, que tiene que haber una explicación racional para eso, un modo de resolver este enigma. Entonces, la única manera de sostener la premisa de la racionalidad, ¿sí?, y resolver el problema fue concluir que se trata de un movimiento aparente, que este movimiento o esta trayectoria, este movimiento que se expresa como trayectoria en bucle, es en realidad un movimiento aparente, no es el movimiento real, ¿no? Estaban y estamos acostumbrados a creer que lo que sabemos del objeto es la información que proviene del objeto. Va de vuelta, lo que sabemos de los objetos, lo que sabemos de las cosas, es consecuencia de un movimiento que tiene la siguiente dirección, del objeto hacia el sujeto que somos nosotros que conocemos. Acá está llegando una información que es este bucle. Entonces, el gran paso revolucionario de Copérnico es postular que ese es un movimiento aparente respecto del objeto, no es un movimiento del objeto. Que el movimiento real del objeto es la trayectoria orbital, circunferencial o elíptica. Elíptica más precisamente. Esto es un movimiento aparente, pero entonces, postular que es un movimiento aparente implica inferir que el que se está moviendo es uno, o el sujeto observante. Si ese no es un movimiento del objeto, entonces tiene que ser un movimiento del sujeto, porque ahí se está expresando un movimiento. Se está expresando un movimiento aparente en el objeto. Entonces de ahí infirió que no se trata de otra cosa que la proyección visual o perceptual, no del movimiento del objeto, para el caso del planeta, sino del movimiento de la Tierra. Que al mismo momento que se está moviendo el planeta, al mismo momento que estamos en un laboratorio, por así decirlo, que se mueve, que se desplaza y rota. Entonces, componiendo la rotación de la Tierra con el movimiento del planeta, entre esos dos movimientos, por así decirlo, se funden en uno solo que tiene esta forma. Entonces ahí está la inversión. Lo que, ¿sí? perdón, Dale. sería como decimos cuando que sale el sol, o sea, en realidad el sol no Claro. sale, sino que somos... Exactamente, tal cual. El sol no sale ni entra. Muy bien, exactamente, tal cual. Entonces ahí hay la inversión copernicana es porque invierte en el sentido más clásico de que la información o el conocimiento proviene exclusivamente del objeto. No, hay algo que está poniendo el sujeto, hay algo que pone el sujeto. Ahí hay un movimiento que es un movimiento del sujeto. Entonces, análogamente, dice Kant, hay una inversión en la relación. Es necesario concebir una inversión para resolver el problema de la ciencia. ¿Cómo es posible un conocimiento que sea a la vez universal y comprobable? Que esa es la contradicción principal de la ciencia. Repito, que haya un conocimiento que sea a la vez universal, o sea, que tenga la forma de la ley. O sea, que sí, que valga para todos los objetos del mismo tipo, en las mismas condiciones. Para todos los objetos habidos y por haber. Eso es lo universal. Y que necesariamente se comporte así. O sea, que no es solamente algo que ocurre, sino que necesariamente tiene que ser así. Eso es el requisito de la universalidad. Y al mismo tiempo que cumple el requisito, la exigencia de que sea comprobable. Entonces, la inversión copernicana que hace Kant, es decir, es primero partir de la base indubitable, así como Copérnico partió de la base indubitable de que hay racionalidad y que el mundo es racional, porque el creador, Copérnico religioso, sí, el creador es un ser matemático también, entonces el mundo está escrito en caracteres matemáticos, podríamos decirlo así, entonces no renunciar a esa premisa, entonces preguntar, ¿cómo es posible que veamos ese bucle? ¿Cómo es posible? Es la pregunta de Copérnico. Análogamente, no se pregunta como Hume
si es posible la ciencia, Hume, el empirista me refiero, y cuya respuesta es negativa, donde ahí Samaja señala que ahí hay dos errores. No solamente decir que no es posible la ciencia, sino que preguntar si existe la ciencia o no. Porque es un hecho histórico que la ciencia existe. Es un hecho histórico que la ciencia ha producido leyes universales, leyes de la física, leyes de la química, leyes de la biología, regularidades que se pueden encontrar en la sociología, que se pueden encontrar en la fonoaudiología, que se pueden encontrar en la psicología, regularidades, comportamiento regular, digo, para pensar qué quiere decir la forma de la ley, la forma del universal. Es decir, un comportamiento que preside, un comportamiento regular que preside el funcionamiento de un objeto, de un determinado objeto, y que se va a dar toda vez que encontremos ese mismo objeto en las mismas condiciones, se va a dar de esa manera regular. Entonces, la pregunta de Kant no es si es posible la ciencia. Es obvio para Kant que la ciencia, basta leer el libro de historia, el libro de ciencia, para ver que ahí hay un conocimiento que es a la vez universal y comprobable. La pregunta kantiana, análoga a la copernicana, es ¿cómo es posible la ciencia? O cuáles son las condiciones de posibilidad de la ciencia. Entonces, análogamente a la respuesta copernicana, es posible ese fenómeno observable del bucle porque hay un movimiento del planeta, nosotros como observadores nos estamos moviendo al mismo tiempo que se mueve el planeta. Análogamente, es posible la ciencia, las condiciones de posibilidad de la ciencia porque el sujeto se mueve. El sujeto que hace ciencia se mueve. O hay una actividad del sujeto, o porque, son todas respuestas válidas, o porque el sujeto pone la forma de lo universal. Y ese sujeto que se mueve, ese sujeto que es centro de actividad, ese sujeto que pone la forma de la ley, a ese sujeto lo llama sujeto trascendental. Y es trascendental, ¿por qué? Porque no es un sujeto trascendente, no está por fuera del mundo, no es inmanente a los objetos, porque el sujeto trascendental es justamente el que da las condiciones, pone la forma del conocimiento que satisface esos requisitos de que sea universal, necesario y a la vez comprobable. Es el sujeto que encarnamos si queremos producir conocimiento científico. Si queremos conocer objetivamente algo, entonces tenemos que encarnar y poner en acción al sujeto trascendental, que ahora vamos a ver de qué está compuesto. Pero, digamos, el sujeto trascendental no es posible conocerlo directamente, porque si yo quiero conocer al sujeto trascendental, estoy poniendo al sujeto trascendental como objeto, y para conocerlo tengo que poner en juego formas que son propias de la actividad que justamente pone el sujeto trascendental. Entonces, Kant también está entronizando un yo, pero es un yo que es bifronte, tiene dos caras o dos dimensiones. El empírico que es perceptual, con el cual conozco, y el sujeto trascendental, que es el que pone la forma del conocimiento, la forma de la ley. Entonces, ¿cuál es la actividad en la que consiste, le da consistencia al sujeto trascendental? Trascendental en el sentido que es condición de posibilidad de la ciencia, condición de posibilidad de producir un conocimiento objetivo. Se trata de reglas del entendimiento. Reglas de entendimiento, no de un conocimiento a priori como en Descartes. En Descartes hay un conocimiento a priori, un conocimiento innato, un conocimiento antes de la experiencia. Por ejemplo, la afirmación: los micrófonos están apagados.
Eso es una afirmación de que es un conocimiento del mundo, en este caso del estado del Zoom, y si tenemos, ustedes tienen los micrófonos apagados. Como tal puede ser verdadero o falso, puede ser un conocimiento cierto, que en este caso es cierto, pues la idea es, ¿por qué ahora vamos a ver? Pero digo, puede ser verdadero o falso, entonces es un conocimiento del mundo virtual, digital, zoomico, zoómico. ¿Mm? O podría suceder que a alguien justo se le acciona el desmutador y tiene el micrófono abierto. Ahora, si yo digo, cuando estemos, tengamos los micrófonos apagados y solo encendámoslo para poder participar y dialogar entre nosotros, diría Kant, eso no es un conocimiento, no es ni verdadero ni falso, eso es una regla. Es una regla aceptable para poder justamente escucharnos, porque si no se arma una imposibilidad de escucharnos. Me acuerdo que el año pasado empecé a usar Webex, la plataforma Webex, y la verdad que sabía muy poco de esa plataforma, que tiene la ventaja de poder cobijar más gente, pero yo tenía muy mala capacitación sobre eso. Entonces, terminé de dar clase y entonces, bueno, abren los micrófonos, así, o en un momento de la clase, así podamos dialogar. Imagínense el infierno sónico, acústico, que se armó, porque todos al mismo tiempo encendieron sus micrófonos. Fue muy frustrante, realmente. Después aprendí un poco cómo se maneja la cosa, pero igual no es una plataforma que me guste, me parece muy fría, muy distante. Bueno, esto dicho sea de paso. Pero se entiende la idea. Tengamos los micrófonos apagados para eventualmente poder escuchar, encenderlos y poder escucharnos, no es un conocimiento del mundo, no es ni verdadero ni falso, sino que es una regla. Entonces, lo mismo es para una de las formas que pone el Sutra trascendental, es la causalidad. La causalidad no es un conocimiento del mundo, es una regla del entendimiento. Vos querés hacer ciencia, querés producir conocimiento científico, bueno, entonces tenés que imponerte una regla básica. Dado un fenómeno, buscarle una causa. Va de vuelta. La causalidad, entonces análogamente, es una regla del entendimiento. Entonces no vamos a discutir con el empirismo si la causalidad tiene existencia real por sí misma, sino que, dice Kant, la causalidad es una de las categorías del entendimiento que es como una regla. Es decir, supóngase que participamos en un congreso, una jornada de fonoaudiología, ¿no? Y se trata de analizar los trastornos en el habla, en niños y niñas desnutridos, pongámosle, o en contexto de pobreza. Entonces empieza a haber exposición y decir, bueno, acá hay la causa de este trastorno, si bien se manifiesta en el aparato de fonación, habría que ver cuestiones nutrientes esenciales para el sistema neurotransmisor, neurolingüístico, disculpen las limitaciones del ejemplo, pero lo intento por lo menos. Y otro decir, no, acá de lo que se trata de un trastorno que remite exclusivamente a una malformación genética de la. Y un tercero dice, no, el trastorno en la fonación o la audición no tiene causa. Este tercer personaje va a ser mirado con cara muy rara, va a ser denostado, incluso podría ser expulsado del Congreso porque no comparte las reglas básicas del conocimiento científico, del entendimiento científico disciplinario profesional, que es darle un fenómeno, buscar una causa. No podés decir que no tiene causa. Podamos discutir cuál es la causa de este trastorno. ¿Sí? ¿Se ve la idea? Entonces la causa es una regla del entendimiento. Entonces lo que va a plantear Kant es que que si bien todo conocimiento del mundo se genera en la experiencia, como dice el empirismo, no todo conocimiento precede exclusiva, los conocimientos no preceden, no empiezan de cero en la experiencia. Hay algo a priori antes de la experiencia, que son lo que él denomina
formas puras de la sensibilidad, que es el espacio y el tiempo, y las 12 categorías del intelecto, entre las cuales está la de causalidad. Esos son... Profesor, sí. pero la causa, digamos, porque a veces no se conocen las causas de algunas cosas. Exacto. Digamos que la causa desconocida también sería una causa, vale como causa. Es que exactamente, tal cual, bien pensado. Si vos no estás sustrayendo la pregunta esencial por la causa, y hasta cierto momento no se conocía la causa del COVID-19, es decir, de las afecciones, de las muertes, no se sabía por qué era. Sí, se tenía una sospecha, pero las características del virus ha sido, y todavía lo es, en gran parte enigmático. Pero a nadie se le ocurre decir que el COVID-19 no tiene causa. Entonces, el enigma respecto a la causa no niega que para entendernos y para producir ciencia y conocimiento científico, dado un fenómeno, y más aún si es un síntoma y un problema en salud semejante, y busquemos la causa. Es más, le pongamos los intereses comerciales del laboratorio y aunamos los esfuerzos de todos los laboratorios, los saberes del mundo, porque es una causa de primera magnitud. Bueno, eso no ocurre, pero digamos, en el sentido, lo que quiero decir es que está bien lo que estás planteando, porque aun cuando la causa sea desconocida, estás poniendo en juego esa regla de entendimiento que es buscarle una causa. O aun cuando haya debates en torno a la causa, estás poniendo en juego una de esas categorías que es para entendernos. Es decir, vos sabés que vos cuando ejerzas como fonoaudióloga, vos vas a saber que los fenómenos fonoaudiológicos y los hechos que conciernen a tu disciplina de profesión están en un espacio, en un cierto lugar, en un cierto tiempo. O sea, la categoría de espacio y tiempo vos las vas a tener a priori, antes que vayas a ejercer la profesión, indudablemente, y disculpen la obviedad, los fenómenos propios de tu campo van a estar situados en un espacio determinado y en un tiempo determinado. Y los fenómenos o los trastornos o las problemáticas fonoaudiológicas van a tener una cierta realidad. Van a tener tales o cuales características. Va a haber una sustancia, va a ser el aparato de fonación, o de deglución, o de audición, que va a tener tales características. O sea, vas a poner en juego, lo que dice Kant son 4 tipos de categorías. Categorías de cualidad, categorías de cantidad, categorías de relación y categorías de modalidad. Son 4 grupos de 3 categorías cada uno. Menos de un minuto, 4 grupos de 3 categorías cada uno, categorías de realidad, de cualidad, cantidad, relación y modalidad. Retomamos entonces a continuación. ¿Vale? Se va a cortar.